recuerdo que la última clase que llegamos en su momento fue prácticamente desarrollamos, ¿no? El proceso, eh, argumentando un poco apoyado en la doctrina y con la ley de la materia, y a la par de ello, eh, eh, cuentan ustedes con un- una hojita por ahí que esquematiza el desarrollo del proceso, ¿no? Lo contencioso objetivo. Los cuadritos por ahí donde va indicando los pasos o etapas, mejor dicho, en que se manifiesta en un verdadero proceso, ¿no? Judicial. Bueno, y ojalá que haya quedado claro, ¿verdad? Las características del proceso, que se diferencian un poco con los tipos de procesos judiciales o juicios, ¿no? Que conocemos en el derecho privado. Lo más proceso genérico, ¿no? Que nos ayuda a asimilar el desarrollo de los procesos judiciales es con el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿ya? A pesar de ello, la ley de lo contencioso, ustedes se han dado cuenta, es una ley muy operativa, ¿no? Muy clara, a excepción de algunas dudas que genera y por lo mismo nos remite la misma ley a, a la aplicación, ¿verdad? Del Código Procesal Civil y Mercantil y la ley del organismo judicial. En tal sentido, hasta en este momento, nos queda desarrollar o finalizar con el último acto con que termina eh, el mero proceso, ¿no? El contencioso. Es la sentencia, pues. Y la sentencia es una de las resoluciones judiciales por excelencia donde se hace la declaración, ¿no? de la, si procede o no procede, declarar con lugar la, la, la demanda planteada en su momento y al lugar o no al lugar, ¿no? La, el derecho reclamado. Si se logra obtener, pues, la declaratoria de la pretensión formulada en su momento, ¿no? A través de la acción judicial de demanda. Entonces, jóvenes, la sentencia como último acto viene a la declaratoria que debe hacer el órgano jurisdiccional competente, al decir competente, posiblemente materia tributaria u otra materia, ¿no? Y para ello están establecidos los órganos jurisdiccionales correspondientes. Se analiza todo lo desarrollado, ¿no? Y antes de emitir o de dictar la sentencia, puede, en primer lugar, eh, pueden desarrollarse dos diligencias, una obligatoria y la otra a discreción del órgano jurisdiccional cuando a su criterio necesita obtener datos, información eh, necesarias para poder desarrollar la declaratoria o de llevar a cabo la declaratoria en la sentencia. Primero, la obligatoria. Acto procesal es poner a la disposición de los sujetos procesales, es decir, de todos los sujetos de derecho que participaron en el proceso, el demandante, coactor, el demandado, que es el órgano administrativo, la PGN, que ya dijimos que es la que representa los intereses de la administración pública. Si fuera asunto o materia tributaria, pues definitivamente la SAT, la Superintendencia de Administración Tributaria, a través de su Tribunal Administrativo, Tributario y Aduanero y la Contraloría General de Cuentas. También aquí
pueden aparecer los terceros interesados, ¿no? Día y hora para la vista, entonces. Este es el acto obligatorio de parte del juzgador de a la vista a todos los sujetos procesales de todo lo realizado. Es la oportunidad que se les da a los sujetos procesales para que analicen, examinen todo lo realizado. Si efectivamente el actor o demandante, para señalar como primer sujeto, el que dio inicio al proceso, sí, los motivos por los cuales, ¿verdad?, que él planteó la demanda y fueron evaluados, fueron diligenciados todos los medios de pruebas que ofreció, presentó, y que sí, efectivamente, se diligenciaron o se practicaron, en otras palabras, periodo de prueba correspondiente, que efectivamente arrojan o demuestran los resultados pretendidos, ¿no?, por los medios de pruebas. De igual manera, el demandado, en este caso el órgano administrativo, acompañado por la PGN, hacen esa evaluación, analizan, están o no conformes. O sea, todos los sujetos procesales que participaron activamente en el desarrollo del proceso deben enterarse de todo lo actuado, si efectivamente cumple, ¿sí?, con con la pretensión formulada, pretensión del actor y la pretensión de la defensa, ¿no?, o protección del derecho objetado. En tal sentido, ver pues que sí se cumplen tipos de congruencia. Lo que se pidió se realizó y por lo tanto están los resultados a la vista. Ver los principios de congruencia, ¿ya? El debido proceso, notificaron todas las actuaciones, se, se realizaron todos los medios de prueba, que no hubo algo que no haya sido cumplido. Eso pues, un análisis de parte de los sujetos procesales y se manifiesta su punto de vista, sus argumentos jurídicos acorde con todo lo realizado. Ahora, caso contrario, si uno de los sujetos, en virtud de esa oportunidad procesal que se les otorgó, con esa función de análisis, de examen, etcétera, detectan una, algún error, alguna omisión en el desarrollo del proceso, en virtud de que un medio de prueba no se diligenció. O bien, sí se diligenció, pero una parte o parcialmente. Por lo tanto, no está el resultado esperado. Y así, las observaciones que puedan hacer ellos, hacer ver o valer en sus argumentos, y lo formulan dentro del plazo que se les indicará el señor juez. Se les da audiencia, todos los sujetos, en su trabajo de análisis o de evaluación del desarrollo del proceso hasta donde se encuentra, ¿verdad? Si se notificaron todas las resoluciones, si se llevaron a cabo efectivamente o en forma concreta todos los medios de pruebas ofrecidos, presentados, y por lo tanto, si se practicaron o no se practicaron. En este último, cuando no se practicaron, o si se practicaron, pero de manera parcial, es la oportunidad de hacer ver
al órgano jurisdiccional para que se desarrolle efectivamente. En ese sentido, digámoslo de esta manera, se obliga al órgano jurisdiccional, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ¿no?, a que señale otro momento procesal o realizar otro acto procesal que se llama auto para mejor fallar. En el auto para mejor fallar, en el epígrafo estaba del artículo 44 de la Ley de Jóvenes. Aquí la ley dice: transcurrida la vista, el tribunal podrá, si lo estima. Esa es una de las razones, perdón. No, primero, de parte de los sujetos procesales, en virtud del momento, día y hora para la vista, se percatan de algún error, que dije al principio, de alguna omisión, y entonces se le hace ver al señor juez, y el señor juez tendrá que cumplir con esa, con esa práctica, ¿no? Y llenar o cumplir con la omisión, con el error cometido en la etapa que correspondía anteriormente. Dos, hay una facultad discrecional del juez o del órgano jurisdiccional, en este caso, Tribunal de Contencioso Administrativo, considera conveniente a que se traiga a la vista o que se practique otras diligencias para tener mayor elementos de juicio, mayor argumentos, ¿no?, de sustentación para la emisión de la sentencia. Por eso es que decía al principio, hay un acto procesal obligatorio que es día y hora para la vista, y una facultad que establece la ley para el señor juez de considerar, en primer lugar, a su criterio, la necesidad de realizar o traer a la vista otros medios de pruebas, a practicar otras diligencias necesarias para el presente proceso, y que el resultado de esas diligencias servirá para tener ampliamente, ¿verdad?, basamento para la emisión de la resolución final, en este caso, que es la sentencia. Porque allí es donde se declara la defensa del derecho, la protección del derecho, ¿ya?, cualquiera de las partes. Entonces, jóvenes, estas dos diligencias en derecho procesal civil y mercantil nos enseñan en la facultad, ¿ya? La definición, la naturaleza y característica de estas dos diligencias o actos procesales, ustedes ya lo conocen. Yo solo aquí, en el procesal administrativo, lo traemos a cuenta, y solamente entonces indicamos que también en un proceso de lo contencioso administrativo existen estos dos actos procesales. Son instituciones procesales que también aparecen en el proceso de lo contencioso administrativo. Bueno, si con el día y hora para la vista no hubo necesidad de solicitar la realización o las diligencias de otras, la práctica de otras diligencias de parte de los sujetos procesales, o también el tribunal no consideró su realización, jóvenes, ese auto para mejor fallar no aparecerá. Entonces, ¿qué procede? Se dicta de inmediato la sentencia judicial que corresponde. Sí, Diego. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Sí, solo una pregunta, Lick. ¿El plazo de la vista
¿En cuántos días sería? Porque aquí no No, contempla, Lick. no indica. Bueno, inmediatamente después de haber fenecido, porque ya leímos en el artículo 41, encontramos el periodo de prueba. El periodo de prueba se realiza en plazo de 30 días. El último día, 30 días entonces, realizado todo completo, pues inmediatamente aparece la realización del otro acto procesal, que es el día y hora para la vista. No tenemos realmente el plazo, el tiempo que dice Diego, pues definitivamente, ¿qué ley creen ustedes que podemos remitirnos para encontrar un sustento, ¿no?, legal en ese sentido y estar con esa norma? 3 días, 5 días, ¿en qué ley podemos encontrar con claridad? De Código Procesal Civil y Mercantil. Nancy, muchas gracias. ¿Usted tiene alguna, perdonen ustedes porque yo estoy en otro lugar y en este momento no tengo el Código Procesal Civil, se pasó por alto, me tencha la maleta. Nancy, ¿tiene el Código Procesal Civil y Mercantil a la vista? Sí lo tengo a la mano, pero Ah, no tengo en qué artículo. al final de los juicios ordinarios, 61, 63, 65, por ahí justo. Yo encuentro, Lick, discúlpeme por interrumpir, Ajá. y yo encuentro una vista de la sentencia, dice en el artículo 196, Código Procesal, es del juicio ordinario. Lo leo si quiere. Y sí, mientras Nancy busque también, a ver si están de acuerdo. Sí, Diego, viendo la lectura. El Código Procesal Civil Mercantil, ¿verdad? Ajá, así es, Lick. Ya. Artículo 196. Vista. Concluido el término de prueba, el secretario lo hará constar sin necesidad de providencia. Agregará a los autos las pruebas rendidas y dará cuenta al juez. El juez de oficio señalará día y hora para la vista dentro del término señalado en la ley constitutiva del organismo judicial, oportunidad en la que podrán alegar de palabras o por escrito los abogados de las partes y si así lo quieren. La vista será publicada si así se solicitare. Y ahora aquí que como Ahora trasladarnos a la ley del organismo judicial. es el 142, ¿verdad? Aquí lo Ya. tengo apuntado. Qué excelente. Esa es la Igual, integración de ley. Lo que está haciendo Diego es la integración de la ley para aplicar a lo casos leo. concretos. Sí, por favor, Diego. Está en el plazos para resolver. Las providencias y decretos deben dictarse a más tardar al día siguiente de que se reciban las solicitudes, los autos dentro de 3 días, las sentencias dentro de los 15 días después de la vista, y esta se verificará dentro de los 15 días después de que se termine la tramitación del asunto, salvo que en leyes especiales se establezcan plazos diferentes, en cuyo caso se estará lo dicho en esas leyes. Creo que es suficiente. Sí. ¿Cuántos días leyó usted, Diego, para dictar los autos? Aquí dice 15 días porque la sentencia dentro de los 15 días después de la vista dice, y esta, a que se refiere a la vista, se verificará dentro de los 15 días después de que se tramita que después de que termine la tramitación del asunto. Yo digo que es 15 días, Lick. Al desarrollar el periodo de prueba, jóvenes, al culminar la realización de la última diligencia, terminó. A lo mejor terminaron en el día 28, o día 30, 29, perdón. Pues llegaron al 30. Entonces el 30 fenece. De inmediato, decía yo, se debe llevar a cabo ese acto procesal que se llama día y hora para dentro de los 3 días siguientes. ¿Sí? Dentro de los 3 días siguientes, que es una facultad que tiene el señor juez. Bueno, ahora, el plazo para estar el auto para mejor fallar también establece, aquí sí creo que alguien puede leer el artículo 44 de la ley de lo contencioso administrativo, por favor. Artículo 40. Auto Sí. para mejor fallar. Ajá. Transcurrir vista
el tribunal podrá, si lo estima necesario, dictar auto para mejor fallar por un plazo que no exceda de 10 días. Las diligencias fueran necesarias para determinar el derecho de los litigantes, indicando en dicho las que habrán de practicarse, las que se efectuarán con situación de parte. Muy bien. Entonces, este es el auto para mejor fallar. Ahora, día y hora para la vista, que esa es la pregunta que hacía Diego, ¿no? Se vence el periodo de prueba, se señalará día y hora para la vista. Así, sencillo. Pero para interpretar, y qué buena la pregunta que él hizo, fuimos al Código Procesal Civil y Mercantil. Pero tampoco ahí no encontramos el plazo, ¿verdad? ¿Qué tiempo? Nancy ya encontró la norma del Código Procesal Civil y Mercantil. Sí, licenciado, concuerdo con el compañero que me antecedió, porque sí es en el 196. Ajá. Muy bien. Entonces, Diego, ¿cuántos días cree usted? ¿Puede leer el artículo que usted buscó en la ley de organismo judicial? Pero, ¿sí? La ley de organismo judicial. Y lo leo de nuevo, Lick. Ajá, por favor. Está bien. En ley del organismo judicial es el artículo 142, plazos para resolver. Las Así tranquilito providencias. hoy, tranquilo, para que Está se bien, quede todo. de acuerdo. Artículo 142, plazo para resolver. Las providencias o decretos deben dictarse a más tardar al día siguiente de que se reciban las solicitudes. Los autos dentro de 3 días. Las sentencias dentro de los 15 días después de la vista. Y esta se verificará dentro de los 15 días después de que se termine la tramitación del asunto, salvo que en leyes especiales se establezcan plazos diferentes, en cuyo caso se estará a lo dicho en esas leyes. Perfecto. Ahora tenemos que interpretar los conceptos, jóvenes. Las providencias o decretos deben dictarse a más tardar al día siguiente de que se reciban las solicitudes. Los autos dentro de 3 días y las sentencias los 15 días. Yo no sé si ustedes se recuerdan, en el procesal civil y mercantil creo que les han dicho en qué consiste un decreto. ¿Qué diferencia hay entre decreto y un auto? Y el auto con la sentencia. ¿Alguien se recuerda? Sí, un ¿Sí? decreto es una resolución de trámite con fundamentos básicos. Un auto es una resolución de fondo, pero que no termina directamente el asunto y debe ser argumentada con la ley. Y la sentencia es la que le pone final a todo el asunto de forma rápida. Perfecto. Qué excelente, Mirna. O sea, el decreto es una providencia o una resolución de mero trámite, donde dice virtud de haberse agotado el periodo de prueba. ¿Verdad? Por lo que se hace necesario establecer 10 horas para la vista. O se le señala 10 horas para la vista a todos los sujetos procesales en un plazo de 10 días o un plazo de 15 días. Dependerá. Porque se necesita un tiempo ya prudencial para todos los sujetos procesales para que lleven a cabo esa tarea, ¿va? de análisis, de evaluación, de examen, de todos los actos procesales y todos los medios de pruebas realizados en su periodo correspondiente. Entonces, esa esa obligación que tiene el juez, el tribunal, de llevar a cabo ese acto procesal necesario para que todos los sujetos procesales se enteren del desarrollo del proceso y que hagan ver, ¿no?, las omisiones, las faltas que decíamos hace un momento.
esa facultad del juez en cuanto al tiempo. Y depende de la, de la naturaleza del tema o del derecho, mejor dicho, en conflicto. ¿Ya? Porque se necesita un tiempo legal para ello. Entonces, esto le indicará el señor juez en esa resolución que se llama decreto, porque es de mero trámite. Está indicado la ley que tiene que señalar esa actuación. Muy bien, realizó. Ahora, esa es la diferencia. El auto, pero primero creo yo, Diego, ¿quedó claro en ese sentido de la pregunta suya? ¿En qué momento? Sí, Lick, gracias. De inmediato, el día siguiente. Muy bien, ahí está. La obligación del juez es dictar. Finalizado el periodo de prueba, el día 1 del otro plazo, en ese momento debe dictar la resolución del juez o cumpliendo con esa función o responsabilidad como juez que tiene dentro para este proceso. ¿Ya? Bueno, ahora el segundo acto. Si no hay más preguntas, vamos al segundo acto o diligencia que establece la ley de lo contencioso administrativo. Es llevar a cabo el auto para mejor fallar. Vamos a repetir aquí lo que ya dijimos algo. Primero, una facultad que tiene el tribunal de indicar ese acto procesal para realizar otras diligencias. Criterio, porque considera necesario o fundamental para la emisión de la resolución final de la sentencia. ¿Sí? O bien, en virtud del acto anterior, el acto procesal anterior, día y hora para la vista, y que los sujetos procesales hicieron ver, ¿ya? Y por lo tanto piden a que se cumpla con los errores, con las omisiones detectadas por ellos o alguno de los sujetos procesales, ahí resulta como obligatorio, pues, de señalar ese auto para mejor fallar. Ahí sí no hay pierde, ¿ah? Que dice, transcurrido la vista, el tribunal podrá, si lo estima necesario, dictar auto para mejor fallar por un plazo que no exceda de 10 días. Ese con base a la facultad discrecional que tiene el tribunal. Y para practicar diligencias fueran necesarias para determinar el derecho de los litigantes, indicando en dicho auto las que habrán de practicarse, las que se efectuarán con citación de parte. Es decir, si hay necesidad de realizar otras diligencias o cumplir con las que hicieron ver los sujetos procesales, ellos tienen que estar presentes, participando o mejor, o con una actitud pasiva, observando la realización de las diligencias que el señor juez haya indicado para su realización. Y la razón, repetimos acá, para terminar por esta parte, es que se consideran necesarias, ¿va? Razonables, útiles para todos los procesales. Y para no contradecir la postura del señor juez, pues efectivamente se debe realizar. Realizado este último acto, como dijimos anteriormente, sí hubo necesidad, pero también hay procesos que no se señalan ni de parte del juez, ni tampoco hicieron ver los sujetos procesales. Pues esa actuación, auto para mejor fallar, no aparece, ¿vale? No se hace uso. Muy bien. Vamos a lo final, sentencia. Ya llegamos al final del proceso, ¿no? Como quien dice, la salida del proceso. Es la sentencia. Quiero pedirle el favor que alguien lea ese artículo para parar cómo estamos con las leyes.
manejamos hoy. ¿Lo leo, Nicky? Sí, por favor, Diego. Artículo 45. Sentencia. La sentencia examinará en su totalidad la juridicidad del acto o resolución cuestionada, pudiéndola revocar, confirmar o modificar, sin que el tribunal esté limitado por lo expresamente impugnado o el agraviado invocado. Entre asterisco, aquí dice, la frase subrayada fue declarada inconstitucional por sentencia de la Corte de Constitucionalidad del 20 de mayo de 1998, expediente 159-97. Ya. Cabalmente, Diego, eso es lo que quería comprobar. Luisa Fernanda, tenemos alguna interrupción con usted. Eso, muchas gracias. Gracias. Disculpe, una consulta. ¿Qué artículo fue el que leyó el compañero? Disculpe. 45 de la ley de lo contencioso. ¿Ya? Voy a repetir yo. Yo le pedí favor para comprobar algo y aquí ya detectamos la sentencia. Bueno. Sentencia. La sentencia, ¿cuál es la función de la sentencia? ¿Qué es lo que tiene que hacer el señor juez? La sentencia examinará en su totalidad la juridicidad del acto o resolución cuestionada. Es decir, pues, aquella resolución administrativa que se agotó el recurso de la vía administrativa. Esa manifiesta el acto. Pudiéndola, dice, revocar, dejar sin efecto, ¿verdad? Confirmar o modificar. Jóvenes, debe quedar el texto de esta norma. ¿Por qué? Seguido al concepto modificar, anteriormente está la coma, sin que, empieza párrafo, sin que el tribunal esté limitado por lo que expresamente impugnado o el agravio invocado. Jóvenes, esa parte de la norma 45. Luisa Fernanda, por favor. Luisa Fernanda, nos está interrumpiendo. Leila puede bloquear desde su usuario como administrador. Ya. O sea que la LIC. Seguro a ir en el bus y no se dio cuenta, se le activó el micrófono. La cuestión es que no está en la clase, ¿no? Creo que no está en clase. Parece que no, ya lo bloqueó. Ya. Creo que ya. ¿Me escuchan ustedes? Sí, Claro. Bueno, vamos pues. Vamos. Pues, esa parte, jóvenes, les voy a leer textualmente. Sin que el tribunal esté limitado por lo expresamente impugnado o el agravio invocado. Dada la facultad amplia a los magistrados de la sala de lo contencioso administrativo de examinar, evaluar el derecho procedente en el planteamiento de la demanda por el actor, pero que también podrá evaluar otros aspectos relacionados con la materia, es decir, extrapetito. El juez se extralimitaba en ese momento. Por eso es que hubo discusiones allá por el año 97, inmediatamente cuando esta ley del contencioso entró en vigor, hubo planteamiento de inconstitucionalidades en su contra, y aquí es donde encontramos. Por eso es que encontramos, y por favor todos, en esa parte del artículo está las versiones actuales, ¿verdad?
o ediciones, mejor dicho, de leyes de lo contencioso administrativo. Licenciado, Sí. buenas tardes. Sí, le quería comentar que en mi ley, el artículo 45 solo termina donde dice confirmar o modificar, entonces por eso desconocía lo que usted estaba leyendo. Perfecto. Leyó ¿qué? Edgar, creo yo, ¿verdad? Que nos antecedió, y la compañerita preguntó para efectos de comparar. Y yo lo comprobé, por eso es que me estoy manifestando con usted cuál fue la razón, el por qué este artículo 45 fue modificado, ¿no? Y me van a perdonar la expresión, quedó corto, como dice Eric, termina hasta el concepto de modificar. Esa es la función del juez. Eso es lo que tiene que hacer el juez, ¿verdad? Examinar en su totalidad la juridicidad del acto o resolución cuestionada. Es decir, ya dije, la resolución administrativa, aquella que dio lugar al origen del contencioso, pudiéndola revocar, confirmar o modificar. Simple. Ya el juez ya no va más allá, o los magistrados ya no pueden ir más argumentando conceptos doctrinarios, por ejemplo, o aplicación de otras normas jurídicas al respecto. Ese es extralimitar. Con anterioridad, jóvenes, imaginen ustedes, pero menos mal, como un año y medio estuvo vigente esta norma, de inmediato fue declarado inconstitucional, porque estaba plasmada una actividad extrapetit del señor juez. Tenía la facultad de analizar otros aspectos, repito, doctrinarios, legales, para hacer su declaración. Imagínense ustedes, afecta los derechos al demandante, ¿va? O actor en este sentido, o el derecho cualquiera de los sujetos procesales. Por eso mismo, la Corte de Constitucionalidad, mediante expediente número 159-97 y publicado el 3 de julio del año 1998, declaró inconstitucional la parte que dice, sin que el tribunal esté limitado por lo expresamente impugnado o el agravio invocado. ¿Sí? Diego creo que leyó subrayado, o alguien más dijo, lo subrayado, exactamente. Yo le digo, si ustedes en su versión cuentan con esa parte, ahí sí que una línea roja, ¿va? Y poner punto final como único párrafo del artículo 45, como dijo Eric Armando, hasta modificar. Hasta ahí termina la redacción, pues, de este artículo 45 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Por lo tanto, el juez de lo contencioso administrativo está limitado únicamente para emitir la sentencia, pasarse la resolución o el acto administrativo que dio lugar al contencioso administrativo presente. ¿Entendido así? Pues tranquilo, va, se dicta la sentencia. Sí, ahí está, yo ya tomé nota. Va, perfecto, ahí estamos. Artículo 46, otro que me puede ayudar a la lectura, vamos a ir interpretando los conceptos para cerrar. A mí el 46 me parece derogado. 45. No, 46. Licenciado, a mí también me parece declarado inconstitucional, me parece el 46, reparaciones pecuniarias. Así es. Por eso, cabal, suspensión provisional. Pero si es suspensión provisional, es temporalmente nada más. Pero aquí me sale declarado inconstitucional. Y, licenciado, el mío sí aparece, pero como esta derogación es expresa, entonces después dice entre asteriscos declarado inconstitucional por sentencia de la Corte de la Constitucionalidad, pero sí aparece la ley como antes. Si quiere lo leo. Sí, es decir, solo para efecto de conocimiento, cómo estaba el artículo. ¿Cómo estaba el artículo? Eso es para efectos de conocimiento, joven, ¿no? No necesariamente que se va a aplicar. Ya, es decir,
el artículo 46 está expulsado, ¿no? En el cuerpo de la ley. Está expulsado, está fuera. Ya no debe existir y que debe, si lo tienen usted, subrayar y poner ahí derogado, el artículo 46. Porque se refiere, pues, a multas, ¿ya? Separaciones como multa, ¿verdad? Como una sanción pecuniaria que se le pone al que planteó que dio lugar. Y se refiere exactamente, jóvenes, a empleados públicos, a funcionarios, quienes dieron lugar ¿qué? A aquel acto o resolución de los contratos y concesiones celebrados en la administración pública. ¿Sí? A eso se refiere. Entonces, se eliminó en su totalidad. ¿Verdad? No hay ninguna sanción. Sí, la sanción que pueden darse a un empleado público o funcionario público es aplicar la ley del servicio civil, suspensión, llamada de atención, o los apremios, ¿verdad? O fuera la lesividad en contra de un acto o contrato celebrado por la administración pública con una persona o con una otra institución del Estado, pues definitivamente puede tener una sanción. Pero existe una ley que sanciona conducta de los trabajadores del Estado, que es la ley del servicio civil, y nosotros ya leímos esa ley, ¿se recuerdan? Una lectura que le dimos en su grupo. Por eso fue una de las razones que argumentaron, pues, que como que hay doble sanción para un funcionario público o un empleado público. ¿Estamos? Entonces, el artículo 46, concluimos, está derogado. Pueden, los que encontraron en su artículo, como dijo la compañera, creo que, no creo quién dijo que se encuentra, cabal, pero está el texto ahí, va. Por favor. Significa que ya no está en el cuerpo de la ley de lo contencioso administrativo. Bueno, artículo 48. 47, perdón, aquí nos saltamos. La ejecución de la sentencia. Remisión de antecedentes. ¿Se recuerdan ustedes cuando se inició el proceso con un acto administrativo, decía yo, de parte del tribunal que mandó a requerir los antecedentes, informes sustanciados, ¿verdad? Para agregarle al escrito de la demanda planteada y luego, hasta a partir de ese momento, se admite para su trámite la demanda de lo contencioso administrativo. Fuimos críticos en ese momento porque son oportunidades que se les dan a uno de los sujetos procesales, el demandado. Y que también rompe con el principio de igualdad establecido en la Constitución Política, el artículo 4 de la Constitución Política. Analizando a fondo esta norma, puede dar lugar también de una declaratoria de inconstitucionalidad, porque hay desigualdad en tratamiento en cuanto a los sujetos procesales. Muy bien. Bueno, remisión de estancia, independientemente de toda esa fase y crítica, como se mandó a pedir antecedentes, el expediente administrativo está en el tribunal, ¿no? Terminó el proceso con sentencia efectiva, pues se notificó el órgano administrativo. Por lo tanto, hay un acto final de parte del tribunal de contencioso administrativo, es que al encontrar firme la resolución que puso fin al proceso, se devolverá el expediente al órgano administrativo con certificación de lo resuelto. Eso es otro trámite que encontramos acá muy especial para el contencioso administrativo. Es un juicio ordinario que ustedes ya se han avanzado en ese tema. El procesal civil y mercantil. Cuando termina un juicio, a los sujetos procesales, el actor, por ejemplo, o el demandado, les regresen el original del expediente, no.
ese original queda allá en el archivo de tribunales. Pero este caso, regresa el expediente administrativo que dio lugar eh, el planteamiento de la demanda en su momento. ¿Será tratamiento? Bueno, y es una cuestión de que hay que analizar, ¿verdad? Y muy bueno como punto de tesis para el derecho administrativo. Pero la verdad, sí está consignado en la ley, entonces lo que tiene que hacer el tribunal es devolver. Y el órgano administrativo tendrá que recibirla para archivar el expediente administrativo. Tal vez solo para el compromiso de archivar administrativamente un expediente, tal vez por eso es que se considera la necesidad de su devolución. Bueno, cumplimiento, 48. La sentencia señalará un plazo prudencial al órgano administrativo que corresponda para que ejecute lo resuelto. Por ejemplo, si se declaró con lugar la demanda, se le manda a manifestar pues con esa base legal a que cumpla con el contenido de la demanda, de la sentencia, porque fue revocada, perdón, fue revocada, sí, efectivamente, la resolución administrativa que contiene el expediente administrativo allá. Por lo tanto, por orden judicial, se le va a autorizar la realización o el ejercicio del derecho administrativo que se estuvo pidiendo en su momento. La puesta en marcha una empresa de transporte terrestre, por ejemplo, o transporte aéreo, por ejemplo, explotación de mina. Depende del asunto que se haya tramitado por petición allá en su momento y se impugnó y hasta llegó contencioso administrativo. Y de buena suerte, con lugar la demanda a favor del actor. Entonces, en este momento, el tribunal indica a la parte vencida, órgano administrativo en este caso, a que ejecute lo resuelto, dando lugar a la realización del derecho de petición solicitada oportunamente. El segundo párrafo, la sentencia es ejecutable en vía de apremio ante los tribunales competentes del ramo civil o ante la competencia económico-coactiva, según el caso. Jóvenes, cuando en un contrato administrativo celebrado se declaró su lesividad y bueno, y causó una sanción de devolución, reintegro, por ejemplo, de sumas de dinero a tal plazo, X cantidad. Y si no se realiza, pues surge el momento pues, y la oportunidad procesal de que el órgano, digamos, favorecido en ese sentido, formulará otro juicio de carácter civil para cobrar sumas de dinero determinado. Ahora, en materia tributaria, ¿no? Si en materia tributaria encajó la demanda, con lugar la demanda formulada y, bueno, sancionada la conducta y que tiene que pagar la multa, tiene que pagar el impuesto, etcétera, cualquier tipo de impuestos que hay que pagar para ser efectiva ante la SAT, pues definitivamente se indicará en la sentencia de pagar dentro de un plazo. Ese plazo tendrá que establecerse en la sentencia. Al no cumplir el pago de dinero, no estoy diciendo otro bien, ¿va? Dinero, recursos, dinero. Entonces, si no se cumple con el pago en el plazo señalado por el tribunal,
pues se iniciará de la parte afectada el ejecutivo en la vía de apremio ante el Tribunal Económico Coactivo. Esta sería la naturaleza de la demanda judicial ejecutiva, una demanda ejecutiva para cobrar sumas de dinero determinado dentro de un plazo establecido y sujetos procesales determinados también, los 3 elementos en los juicios ejecutivos. ¿Cuáles son esos 3 elementos que deben aparecer en un juicio ejecutivo? Bueno, hasta ahí creo yo terminamos normalmente, ¿va? Con una sentencia. Y tranquilo, dirían ustedes. Pero yo les voy a hacer ciertas preguntas para terminar con la clase. Hay que recordar la lectura que han hecho de la ley. Hay una parte de la ley, hay un artículo especial que establece que el proceso de lo contencioso administrativo se llevará a cabo en única instancia, ¿no? ¿Recuerdan eso? La naturaleza del contencioso administrativo se desarrolla, se culmina en una sola instancia. Significa que no es posible dar paso a otro proceso en un segundo nivel, en una segunda instancia. ¿Ah? Muy bien, el artículo 18 dice, Eric, veamos el artículo 18 para efectos de recordar. Sí, ese es. Ese da. ¿Quién me puede dar lectura del artículo 18 para recordar? Yo lo tengo aquí. Artículo 18, naturaleza. El proceso contencioso administrativo será de única instancia y su planteamiento carecerá de efectos suspensivos, salvo para casos concretos excepcionales en que el tribunal decida lo contrario en la misma resolución que admita para su trámite la demanda, siempre que lo considere indispensable y que de no hacerlo se causen daños irreparables a las partes. Ajá. Encontramos única instancia, ¿no? Muy bien. Quiere decir, jóvenes, con el análisis que hemos venido haciendo, todo este proceso se tramitó ante un tribunal, ¿va? Órgano colegiado, tribunal, 3 magistrados. Se desarrolló el proceso a ese nivel. No existe otro órgano jurisdiccional competente, pero contencioso administrativo, de este tribunal que conoció del proceso. Pero ¿qué sucede? Que esta sentencia que fue dictada en este momento, con todos los requisitos que vimos, fue notificada. Y uno de los sujetos procesales no está de acuerdo. No está de acuerdo con el fondo de la resolución. ¿Podrá impugnar? ¿Qué creen ustedes? Pues aquí, licenciado, basándonos en este artículo, pareciera que sí, porque dice salvo para casos concretos excepcionales, o sea, ahí está la excepción a la norma. Ah, bueno, perfecto. Ese argumento, que bien, mantengámoslo ahí, cuando va a servir. ¿Hay posibilidad de impugnar una sentencia? Nancy dice que parece que sí. Bueno, ¿cómo se impugna? LIC podría irse a casación. Perfecto, María Fernanda. Jóvenes, no hay una segunda instancia. Porque otro artículo de la Ley de lo Contencioso Administrativo establece que no hay recurso de apelación. ¿Sí? No hay recurso de apelación contra esta sentencia de lo contencioso administrativo.
Ese argumento que les estoy manifestando, ¿en qué artículo lo encontramos? En el artículo 27. ¿Qué artículo, Andreita? Artículo 27. Ya. Denos lectura, por favor. Artículo 27. Salvo el recurso de apelación, este proceso son admisibles los recursos que contemplen las normas que regulen el proceso, incluso el de casación, contra las sentencias y autos definitivos que pongan fin al proceso, los cuales se sustanciarán conforme tales normas. No hay recurso de apelación, decía yo, efectivamente, recursos, artículo 27. Salvo el recurso de apelación, en este proceso son admisibles los recursos que contemplen las normas que regulan el proceso civil. Vale, al Código Procesal Civil Mercantil, entonces, ¿verdad? ¿Cuáles son esos recursos que podemos plantear? Aclaración o ampliación. Serían estos dos únicos medios de impugnación. Repito, aclaración o ampliación. El efecto de estos dos recursos, jóvenes, es para que aclaren conceptos, ¿verdad? Porque el contenido de la sentencia genera dudas. Hay conceptos plasmados en la sentencia que no se logran interpretar. Que nos aclare ese contenido. O que amplíen, ¿ya?, la explicación de los conceptos vertidos o plasmados en la sentencia. Eso lo hace el mismo tribunal, ¿no? Esos dos medios no obligan a elevar o trasladar a otra jurisdicción, a otro órgano jurisdiccional, el análisis o revisión de la sentencia. A excepción de la casación. O sea que puede aparecer el recurso de casación. Y usted más que nadie sabe que el recurso de casación, jóvenes, es un recurso extraordinario, como medio de impugnación extraordinario, establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿no? Cuando amerita analizar el fondo o la forma de la sentencia a impugnar. Esta sentencia de lo contencioso administrativo, si diere lugar ya a un análisis de fondo, porque el derecho objeto de litigio en su momento no fue analizado, no fue discutido ampliamente por el tribunal. O bien el requisito de algún requisito que no se observó o que no se cumplió total o parcialmente. Y es por eso que el recurso extraordinario de casación, así le llaman, extraordinario. Los ordinarios, pues, son todos los que nosotros conocemos y con base al Código Mercantil, ustedes saben, existe de apelación, depende, ¿verdad? De revocatoria y reposición también son recursos, ¿no?, como medio de impugnación, pero en el ámbito jurisdiccional. Muy bien. Casación es un medio de impugnación extraordinario establecido en el Código Civil para analizar asuntos de fondo o asuntos de forma. Técnicamente conocido como el casación por razón de fondo o por razón de forma. Esas dos razones, cualquiera de esas razones, puede ser planteado un recurso de casación. Su finalidad es revisar la sentencia, pero en cuanto a requisitos de fondo o requisitos de forma. No en la totalidad, entonces, de la resolución. Tiene que ubicarse. Para ellos, jóvenes, se necesita tener una capacidad técnica para análisis del derecho.
Pocos son los abogados que se dedican al recurso extraordinario de casación, porque llevan una función, obliga a realizar una función profunda de la teoría del derecho, doctrina del derecho que hay que traer a la vista para poder discutir el derecho, tipo de derecho que está afectando, pues, y a consideración de la parte interesada y hacer valer. Bueno, ¿dónde se plantea el recurso de casación? Puede ser planteado, jóvenes, el recurso de casación contra una sentencia ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo que generó, conoció el proceso, ¿verdad? Y que emitió la sentencia. Y este Tribunal de lo Contencioso Administrativo inmediatamente lo traslada al órgano correspondiente. Les pregunto, porque considero que ya lo analizaron el procesal civil y mercantil, ¿a qué órgano que judicial debe conocer Cámara Civil. Cámara Civil, pero ¿dónde se ubica la Cámara Civil? Corte Suprema de Justicia. Perfecto. Corte Suprema de Justicia. Corte Suprema de Justicia. Se eleva o se traslada el recurso de casación. Se diera el lugar, ¿verdad? En un contencioso administrativo a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia, jóvenes, pues ustedes saben que está integrado por 13 magistrados para conocer de los casaciones y amparos, pues está dividido en tres cámaras. Cámara Civil, Cámara Penal, Cámara de Amparo. Entonces, como esta es materia civil, definitivamente, aunque procede de lo contencioso, pero lo estamos aplicando con base del Código Procesal Civil y Mercantil, llegará al conocimiento de la Cámara Civil. Y es la Cámara Civil entonces que tiene que estudiar, analizar o revisar la sentencia que se generó allá en una sala de lo contencioso. Por razón de fondo, por razón de forma. Dependerá, ¿no? de la pretensión del recurrente en este caso, ¿no? El recurso de casación es un recurso extraordinario y que solamente se puede plantear, ya sea por razón de fondo o por razón de forma. Es un recurso eminentemente técnico. ¿Ya? Pues encajar bien el planteamiento por razón de fondo, pues definitivamente con base a la doctrina o teoría del derecho, relacionada con el tipo de derecho en conflicto. El de forma, a veces dice uno de formas, que son los requisitos, las características externas, ¿no?, de la sentencia. Puede ser que es un poquito más sencillo, pero igual se necesita capacidad, conocimiento para desarrollar un medio de impugnación de esta naturaleza. Bueno, yo no sé, queda clara, sí, una mejor la forma o el tiempo que desarrollamos el contencioso administrativo, jóvenes, casi cuatro clases, ¿verdad? Pienso yo, y que se apoyen, por favor, con la ley y con la gráfica que se les puso ahí a la vista para poder entender y, en el caso concreto, para plantear una demanda. Yo les proporcioné por ahí un modelo de demanda, primer escrito de demanda, ayudándonos además con el artículo 28 de la ley, con el artículo 61 del Código Procesal Civil. ¿Tenemos dudas? Sí, María Fernanda. Buenas noches, licenciado. Gusto en Buenas saludarle. noches. Fíjese que
Yo solamente sabía, no estaba manejando, no estaba leyendo las leyes, pero solamente sabía que, digamos, ese recurso de casación procede porque en la empresa en la que yo trabajo justamente se inició un proceso contencioso administrativo que se ganó. Posteriormente, digamos, el Estado interpuso casación, también se ganó, o ya se rectificó más bien, ¿verdad? Lo que se indicó en el contencioso administrativo. Y ahora, digamos, como que incluso después de esto, la entidad del Estado como que puso, no le voy a decir un recurso, pero alguna cuestión que indica que no tiene dinero para poder saldar los millones por los que se le demandaron, ¿verdad? Pero Laboral, me imagino yo. no, Laboral, fíjese Fernando. que no, Ah, ese fue de un contrato que se hizo con la aeronáutica civil. Y en ya. eso estamos todavía, ¿verdad? Ya se votó todo y eso fue lo último que quedaron, ¿verdad? Que interpusieron alguna cuestión de que no tienen fondos para pagarlo y saber cómo va a terminar, la verdad. Ya. Esas ya son, entonces podremos utilizar la palabra. Son mecanismos de defensa que realiza el órgano administrativo. Ya, que carecen de recursos porque depende de un presupuesto anual, bueno, y que deben depositar a finanzas públicas con unas cuentas bancarias. Pero el principio es que no tienen recursos, entonces retardan el asunto. Pues podría formularse al tribunal que conoció del contencioso una certificación y posiblemente dar inicio a un ejecutivo. Ya, como leímos en la ley, puede darse lugar a eso de dinero determinado. Muy bien, gracias. Bueno, jóvenes, para terminar con el proceso, les quiero indicar, pues, que para calificar un poquito, el que se dedica al administrativo, contencioso administrativo, porque es una formación especial, ¿verdad? Y resulta un poquito elitista la función de un abogado en derecho administrativo, porque no todos se dedican, y para casos muy especiales, ¿verdad? Bueno, entonces, terminamos aquí en el contencioso administrativo. Lean ustedes por ahí que nos va a servir para el final, ¿no? Para el jueves, yo quiero empezar con el amparo, porque estuvimos hablando del amparo y tenemos que repasar algo base a la ley y algún documento de apoyo por ahí para ver cómo se realiza en la vida práctica un amparo. No sé si hoy, yo por favor tengo la oficina de enviarles a ustedes primero la estructura también de una demanda, acción judicial de amparo. No sé si les llegó. Y yo a partir de mañana les enviaré otros documentos de apoyo sobre el tema. El amparo en materia administrativa. ¿Estamos, jóvenes? Muchísimas gracias, Lick, por el apoyo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches.